la radio de la gente. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos ya. Hemos tenido 2 días de dificultades por arreglos técnicos, pero en general se ha mantenido el canal en acción vía los informativos de la mañana, pero hoy estamos de regreso ya al mediodía y la entrevista que ayer nos escucharon por Radio Democracia estará con Ramiro González, candidato a asambleísta nacional. Estará a la disposición a más tardar mañana en la mañana, pero este programa que vamos a transmitirlo ya en directo nuevamente con David Chávez y César Ulloa estará a las 3 de la tarde nuevamente ya a su disposición. Estos 2 catedráticos universitarios nos acompañan ahora para hacer un análisis de lo que ya ha aprobado el Consejo Nacional Electoral, que es 8 binomios presidenciales, sus propuestas, su composición y qué nos puede traer como perspectiva política. Así es que les doy la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. David, 8 binomios es mucho, es poco, ¿cómo debemos entender? ¿Estos 8 binomios están claros políticamente? ¿Son solamente unos inicios de reinstaurar una democracia, no sé si como la que teníamos antes o una nueva democracia? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco, César, un saludo, gracias por la invitación. Es difícil valorar, digamos, el sentido democrático que tiene este nuevo escenario electoral. Yo creo que más bien está bastante alicaída cualquier posibilidad de recomposición de la democracia. O sea, me parece que, sobre todo porque si uno mira cómo están las propuestas de estos binomios, lo que ve es estas dificultades que los actores políticos tienen para poder vincularse y traducir políticamente las demandas que la sociedad tiene. O sea, yo creo que esta conexión es la que está fallando, ¿no? Parece que ahí quizá Alianza País tiene algo de ventaja, pero más que nada por los 10 años de gestión de gobierno, es decir, sería absurdo. ¿Esa sería una ventaja o una desventaja los 10 años de ejercicio de haber tenido casi una concentración de poderes absoluto? Democráticamente, entre comillas, porque han recibido 7 veces votos de los ecuatorianos. Sí, pero yo creo que es un poco ambas cosas, ¿no? Es decir, tienen la ventaja de, primero, haber gestionado un proyecto de gobierno diferente. O sea, es decir, un proyecto de gobierno en relación... Digamos, cuánto se ha logrado es otra discusión, pero lo que se plantearon y algunos de los logros que han tenido están relacionados a un proyecto distinto en un tema muy específico, es decir, la necesidad de recuperar el Estado, el control del Estado, que a veces puede ser excesivo en ciertas áreas si uno quiere, pero esta idea de darle más presencia al Estado y aplicar políticas redistributivas. Me parece que esos serían como los puntos centrales donde ya han tenido logros. Y la desventaja es, en cambio, el desgaste que ha supuesto el proceso político ya en sí mismo, ¿no? Que yo digo, ahí yo lo leería con dos elementos. O sea, por un lado, el hecho de que al final el gobierno terminó controlando gran parte del escenario político y del escenario institucional del país. Pero, digamos, para no caer en una lectura moralista, o pensar que es gente malvada que quiere controlar el poder, me parece que es importante tener en cuenta que había un gran vacío de poder y que la incapacidad de los otros actores políticos, sin que necesariamente han quedado anulados por una política sistemática de arrinconarlos, sino más bien porque no han tenido capacidad de respuesta. A mí me parece que de todos modos lo que está ocurriendo ahorita es sano porque muestra que primero ese control excesivo que siempre hemos dicho no es cierto. Es decir, si uno ve la inscripción de movimientos políticos, yo creo que hay 160 movimientos políticos. Claro. Entonces hablan de que no hay espacios donde puede haber otro tipo de organización política. Sin embargo, yo no diría que ahí tenemos una saludable democracia, o sea, más bien la pobreza del debate político, la pobreza de las propuestas políticas, la incapacidad inclusive del mismo Alianza País de renovarse y de construir una propuesta más sólida respecto a lo que han hecho, evidencia cierto agotamiento de los actores políticos, ¿no? César, ¿usted cree que entonces parecería que ha sido una cosa
no de cooptar todo, sino que la incapacidad de otros de estar. Yo diría ahí, no, hay un modelo que concentra y que logra que este hiperpresidencialismo, que en algunos casos alguna gente es bueno para que pueda funcionar, pero la democracia tiene que ver con esto. Estos 8 binomios serán una respuesta democrática, o hay ahí una especie de, para tomar las palabras de David, de reconstitución de movimientos y de actores políticos para disputar el poder. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, David. Un cordial saludo a la audiencia que sigue con viva atención uno de los pocos espacios donde se puede opinar con libertad. Y aplaudo este espacio que nos permite, ¿no es cierto?, en pluralidad de criterios, opinar sobre algunos aspectos. Yo creo que el Ecuador está a un paso, ¿no es cierto?, del intento de una reconfiguración de un nuevo sistema de partidos, pero en condiciones bastante distintas a las de hace 10 años. Quiero decir, es un intento de reconfiguración donde se avisora una crisis económica bastante potente, donde indudablemente, ¿no es cierto?, vemos el vacío de liderazgo nacional, y por lo tanto los binomios han jugado al clivaje tradicional de conformación de presidente y vicepresidente en este juego de Sierra Costa, donde también nosotros vemos, ¿no es cierto?, que hay una fatiga cívica que se agudiza en el sentido de que por meses todavía no se decanta ese 50% de gente que no decide por quién votar. Y sobre todo, además, se inaugura un sistema de partidos con una constitución que indudablemente ha reforzado el presidencialismo. Yo diría que el Ecuador, desde que retorna a la democracia, tiene un régimen presidencial, pero esta vez se reforzó el hiperpresidencialismo, pero con una curiosidad: hay un hiperpresidencialismo que no solo le da más facultades y competencias al Ejecutivo, sino que por la gran popularidad y aceptación refrendada en las urnas del régimen, ha logrado que el presidencialismo no solo tenga más posibilidades de acción, sino que también controle los otros poderes del Estado. Y un elemento que habría que agregar es que este sistema político nuevo, al cual nosotros vamos a asistir a su inauguración en febrero, pone en evidencia un cambio generacional, porque no debemos olvidar que el segmento entre 16 y 35 años, que van a decidir los destinos de aquí a 3 generaciones siguientes, ¿no es cierto?, representa más del 40% del padrón electoral. Lo que me preocupa a mí que en este nuevo sistema político, ¿no es cierto?, ese segmento, que es el más importante, sea el que más apatía tenga hacia la política, no le interesa la sea el que más fatiga sienta respecto de los fenómenos que tiene. Y por cierto, este segmento de la población es que ahora ha tomado de moda en estos últimos días, que quiere hacer sentir su poder. Entonces vamos a ver si efectivamente este segmento hace sentir su poder en las elecciones y da ciertas orientaciones de lo que debería ser el sistema político. Porque si solo va a hacer sentir su poder, puede burlarse en el tema, porque en muchos de los casos que han hecho sentir el poder ha sido graficando y burlándose, pero no tomando una alternativa de respuesta a los problemas que tiene el país. Claro, pero yo creo que esta fatiga que pasa la población, y específicamente la que va de 16 años a 36, donde hay un asunto de apatía evidente, se debe por una serie de cosas que sucedieron en la conformación de los binomios. La primera es que el juego de las alianzas no resultó fructífero, y vimos, ¿no es cierto?, que en este juego de armar y desarmar, la gente terminó viendo el típico juego del camisetazo, por decirlo en otros términos, donde, ¿no es cierto?, quienes no cabían en un lugar fácilmente se podían acomodar en otro. La segunda cosa que hace que se incremente la apatía es que no vemos que hay prácticas que hayan renovado la política. Es decir, la renovación no solo debe ser entendida en cuanto al cambio de figuras o de jóvenes militando en los partidos, sino que la renovación significa oxigenar la política y reinventarla en el sentido de darle más democracia a la democracia. Y la tercera cosa que a mí me parece bastante curiosa es que en el mundo de las redes sociales, donde nada está oculto e inclusive documentos muy delicados circulan con la mayor naturalidad del caso, ¿no es cierto?, sigue en boga o ha vuelto en boga, ¿no es cierto?, el tema de la compra de puestos para las listas en la asamblea, la bronca de quién ocupa el primero, segundo, tercero lugar.
Y una cosa que a mi modo de ver parecería que iba de alguna manera a desterrarse, y es la emergencia del show business, del reality, del show, ¿no es cierto?, encabezando ciertas listas. Entonces, yo creo que también una sexta lección que nos deja esto es que los partidos políticos no aprendieron nada. No aprendieron nada en 10 años. Es que en 10 años les desmovilizaron y los destrozaron. Han tenido que armarse para las elecciones. Sí, pero me parece que también a veces expresarnos en esos términos, Francisco, significaría de alguna manera victimizar a los partidos cuando yo creo que eso no sucede. No. Si nosotros vemos los partidos que han vuelto a la palestra política, no es difícil evidenciar que están las mismas personas que en ciertos momentos de la historia ocuparon lugares protagónicos y que ahora quieren reinsertarse de nuevo en estas elecciones sin que se haya inaugurado de una nueva forma la política. A mí me llama la atención que algunos partidos crean que inaugurar la política es usar tecnologías de la información y la comunicación, como que la política se instrumentalizaría a través del WhatsApp o del Facebook o de alguna plataforma digital. Yo creo que la renovación de la política pasa por que la política vuelva, ¿no es cierto?, a estar investida de transparencia, vuelva a estar investida, ¿no es cierto?, de participación real, de mecanismos de democracia interna dignos, donde la gente pueda sentir un sentimiento de representación auténtico. David, este panorama que podría ser el políticamente correcto, uno diría, y claro, hoy en la mañana en el Consejo de Cámaras hablamos de qué será políticamente correcto, ¿no? La elección de Trump, que todo el mundo dice, oigan, pero no, el señor Trump está haciendo una política, está dividiendo, está diciendo lo que él cree, y a eso se están sumando gente que cree que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Eso no es políticamente incorrecto. Lo correcto sería que los partidos, como nos pide César, nos planteen una renovación política que agudizando nuestras diferencias o como homogenizando. ¿Qué sería lo que nos puede diferenciar de los Estados Unidos y esa democracia con la nuestra ahora? A ver, me llamó mucho la atención algo que es frecuente, que César decía, y es frecuente cuando hacemos estos análisis, esto de decir, volver a tener democracia. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso nos hace suponer que en algún momento hubo una democracia transparente, participativa, etcétera, etcétera, en este país. Lo que podríamos decir, perdón, ahí la interrupción, es volver a tener por lo menos lo que teníamos antes. No sé si por lo menos, es decir, lo que teníamos antes era un horror. O sea, yo creo que no hay que perder de vista esto, o sea, no por justificar los graves errores que se han cometido, o por criticar los graves errores que se han cometido también en estos 10 años, vamos a reivindicar ese pasado terrible que tuvimos en términos políticos, económicos, sociales. Me parece que en últimas uno podría decir, bueno, ¿cómo salimos de esas dos opciones? Que es un poco hacia donde vamos caminando. Si uno diría, eventualmente vamos a tener una segunda vuelta entre país y Lazo, quizá lo que nos está diciendo eso como país es, por Dios, tendríamos que buscar un tercer camino que nos saque de estas dos opciones, o sea, si es que esa es la posición, pero lamentablemente, o sea, lo otro que yo quisiera decir sobre eso es que yo sí creo que en el debate político, entre los actores políticos, los académicos, los periodistas, en fin, deberíamos salir de esta visión platónica de la política, es decir, de esta visión idealizada de la democracia, porque no existe en ningún lugar del mundo. Precisamente lo que usted acaba de decir, justamente, David, eso ocurre con Trump. La utopía es algo que a las democracias, que son cosas vivas desde mi punto de vista, le dan la posibilidad de irse reinventando todos los días. Por supuesto, pero digamos, es necesario tener una fuerte dosis de realismo y objetividad. Yo diría que realismo, pero no en ese sentido muy instrumental, ¿no? De así se hace la política, sino que más bien, y esto puede sonar curioso, pero yo creo que ese realismo político tiene que demandarnos una enorme ética frente a la política. Es decir, saber que hacemos la política con seres humanos reales supone construir una ética colectiva que permita y haga posible que los comportamientos que se van a desbordar de esos seres humanos tarde o temprano puedan ser controlados de algún modo. Y eso supone que la política se haga de una manera distinta. Entonces, en la democracia pueden ocurrir cosas como lo de Trump. Es decir, Trump llega y ahí hay que saber leer qué está significando Trump. Que creo que es lo mismo que si lo traemos a nuestro país, es decir,
y a mí no me alcanza el argumento de solo decir son autoritarios, son hiperpresidencialistas, son ávidos de poder, o son corruptos, o son prepotentes. Es que usted cree que está bien esto. No, o sea, pero yo digo, a ver, no me alcanza el fenómeno para país, para mí el problema es, y ahí sí trato de hablar más, yo tengo mi posición, por supuesto, claro, que es más favorable, digamos, de este proceso, pero tratando de hacer un ejercicio de análisis objetivo, el hecho de que haya un fenómeno político como el correísmo, que de pronto aparece, tiene un apoyo masivo, elección tras elección, eso nos dice algo que creo yo que no estamos entendiendo bien. Es el mismo caso de Trump. O sea, hay mucha gente que se devana la cabeza y no entiende qué es lo que pasa con Trump. Si uno empieza a ver quiénes votaron por él, cuáles son las clases sociales que votaron, qué es lo que había estado pasando ahí, entonces ahí uno empieza a entender qué es lo que está ocurriendo. A mí, por ejemplo, me llamó la atención una entrevista a un joven mexicano, bueno, norteamericano, hijo de padre y madre mexicanos, diciendo que votaba por Trump porque tenía dificultades con el trabajo, ¿no? Exactamente. Pues que entonces ese es mexicano de primera generación en los Estados Unidos, sumándose a uno le ve a él, le ve mexicano físicamente, pero con un pensamiento que ya mira hacia el sur como que son Claro, yo vi una entrevista precisamente igual de un inmigrante que decía franca y abiertamente que él votó por Trump porque no quiere que vengan más compatriotas suyos porque le disputan el trabajo. Pero, y ahí es donde yo quiero, o sea, digamos, para conectar con la otra parte de la pregunta, a mí siempre me parece que el modo más seguro de ocultar los graves conflictos que la sociedad contemporánea tiene es la política del consenso. Hillary Clinton era eso, la política del consenso, lo políticamente correcto, etcétera, etcétera. Y lo que Trump está evidenciando es que la sociedad está fisurada en unos conflictos muy graves de un montón de gente que está siendo marginada, excluida, etcétera, etcétera. Y yo creo que, en cambio acá, viniendo de nuevo acá, la novedad de este último proceso, con todos los bemoles y con todas las cosas que le podemos criticar, es que nos plantea la política, y ahí es un reto más grande, pensar la política no solo como el consenso, sino la política como el antagonismo que generan no los actores políticos, sino la misma estructura de la sociedad. En mayo, en el informe, dijo que él no le temía la confrontación, que la confrontación era al este, ¿no? Es el mismo discurso, David, que tiene el señor presidente de Venezuela, el señor Maduro, que ahora dice, vean, vamos aquí hay una mitad que está con nosotros y que no quiere salir, y entonces piensa que el paraíso es ese. Porque hay una democracia, porque hay un discurso, y las libertades y eso. Es que yo creo que ahí el problema es que esta confrontación no es generada por estos sectores políticos, estos que logran ver en el conflicto la posibilidad política. Que ellos aprovechen eso es otra cosa. Pero esto está en la sociedad. O sea, es decir, al final de cuentas, nosotros vivimos toda esa época en la que decíamos cosas como las ideologías ya no funcionan, las clases ya no explican nada, ya no hay clases sociales, ya no hay ideologías. Vienen estos gobiernos y nos dicen, no, eso es un cuento, ahí están. Ahí están ahí. Y si ellos pueden obtener el apoyo que tienen, es precisamente porque eso ocurre. ¿Por qué yo creo que esto, en cambio, a mi modo de ver, sí es un avance en términos de democratización de la sociedad? Porque eso nos obliga a tomar posición frente a esos conflictos estructurales, esos conflictos que están definiendo nuestro modo de vivir el mundo contemporáneo. No nos ocultan bajo la política porque a veces la política tiene que conformarse a la democracia, aparece una especie de ingeniería política, es decir, solo cumplimos los mecanismos, pero no resolvemos los problemas sociales. Entonces, tomar posición ideológica, por ejemplo, me parece que es uno de los avances, es decir, clarificar eso. O sea, esto ha obligado a medios, académicos, a todo el mundo nos ha obligado a tomar una posición que no es solo a favor de un partido, sino que son posiciones ideológico-políticas en relación a estos problemas. Y yo veo que en general en la sociedad, cuando yo digo que los actores políticos no están leyendo bien esto, es porque precisamente tienen cuidados. Uno encuentra actores políticos que están diciendo el viejo discurso, que para mí ya es anacrónico a estas alturas del partido, de no hay ideologías, izquierda y derecha no sirve, cuando la realidad nos está mostrando que eso sí estaba ahí, que no lo vimos por un buen tiempo, pero seguía estando ahí, que más bien está eclosionando. Lo que a mí me preocupa de eso es que eso es lo de Trump, está eclosionando de formas violentas. Que va a encontrar. Entonces, la democracia está buscando una especie de válvulas de escape, sería, César, y uno pensaría, yo soy de los que estos 10 años cree que la democracia ha sido limitada, que lo que ha habido es respuestas a problemas sociales que eran urgentes y que ha habido los recursos para responder, no como se debía, pero responder de alguna manera, pero que las libertades en esas respuestas han sido atropelladas. Y yo me he pasado diciendo estos 10 años eso, y diciendo esto no es ni izquierda,
ha sido una forma de usar el Estado para posicionarse y en algunos casos para salir de la pobreza, no todos, sino algunos de los que estaban en el proceso. ¿Esta democracia se puede reinventar o, como dice David, hay que valorar lo que sí ha cambiado? Y que sinceramente yo me declaro no lo encuentro, pero valorar eso, que mucha gente sí lo ha visto y tanto que los respalda, y seguirnos reinventando. La democracia es este ente vivo, ¿no? Bueno, la democracia tiene una característica muy particular y es que solo se puede tener democracia con más democracia. Yeah. Y tener más democracia implica que más allá de que alguien que sea de izquierda o de derecha tenga en la administración del gobierno, bajo una forma democrática, unos mínimos para cumplir que a mi modo de ver no se han cumplido durante estos 10 años. Y voy a poner varios ejemplos para no entrar en un discurso extremadamente académico, sino bastante cotidiano. La primera, asistimos al fracaso político de Alianza País, y lo digo con contundencia, por varias razones. La primera es la crisis de liderazgo, es decir, sale Correa de la escena, hay una gran fragmentación interna, hay disputas extremadamente evidentes que hacen, ¿no es cierto?, indudablemente que la conformación del binomio hasta ahora sea caótica. Y esto es tan evidente, ¿no es cierto?, que ni siquiera la gente de país dice de forma convencida que está de acuerdo con la fórmula que el oficialismo ha presentado. Pero César, ¿no será una estrategia del gobierno y de Alianza País de tenernos discutiendo algo que debió ser interno, pero que les publicita a ellos mismos al discutir nosotros lo que ellos deben resolver? Si se hablaría en términos de estrategia, yo diría que se les acabó la genialidad a los estrategas, por una razón, y voy a hablar con números. Claro. Cuando Lenín Moreno estaba cómodamente, ¿no es cierto?, fuera del país, recordemos que él tenía un 70% de aceptación en cuanto, ¿no es cierto?, las posibilidades permitían que se hable de un candidato presidencial. Del 70 ahora tiene menos de 35. Por lo tanto, si la estrategia de distracción de los grandes estrategas de Alianza País es distraernos en la conformación de este binomio que ha decantado más que ha encantado, entonces están totalmente equivocados. La segunda cosa que me parece bastante refutable a lo que dice David, ¿no es cierto?, es que este gobierno, si bien es cierto, ha legitimado la confrontación como una manera de hacer política y ha vuelto a la escena el tema de izquierdas y derechas, sin embargo, cuando le confrontan, en cambio, se quejan, sancionan, judicializan la política. Y a mí también me sorprende, ¿no es cierto?, que si tan válida sería la confrontación o tomar postura, ¿por qué hay tanta queja o por qué hay tanta sensibilidad y se expresa el día sábado en términos que son totalmente repudiables por la ciudadanía? La cuarta, a mí también me extraña que se hable de más democracia, cuando resulta que después de 10 años los sectores estratégicos han estado administrados por ángeles, arcángeles, por una serie de cortes celestiales. Pero además no han sabido quiénes eran. Claro, por cortes celestiales. Entonces de esas cortes celestiales habría que pedirles rendición de cuentas de qué han hecho con la administración de miles de millones de dólares en una época, por cierto, donde ha habido una bonanza extraordinaria. Entonces, ¿de qué democracia se puede hablar cuando en términos de transparencia y honestidad resulta que no hemos tenido ángeles, sino que ahora resulta que por las mismas palabras de los funcionarios del gobierno han sido, ¿no es cierto?, discípulos del diablo? Entonces a mí han sido ángeles, pero de amor. Claro, han sido ángeles perversos. La cuarta cosa que a mí me sorprende es que, a ver, ¿de qué democratización en términos de comunicación hablamos cuando en 10 años no se ha producido la venta de los bienes incautados por el Estado que han hecho de forma bastante evidente propaganda oficial durante 10 años? Entonces, ¿de qué democracia se puede hablar? Y la otra cosa que a mí también me sorprende cuando la gente que está o toma postura por ciertas cosas de democracia, digo, si uno revisa las hojas de vida de casi la mayoría de funcionarios nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, todos han sido o amigos del Ejecutivo, consultores del Ejecutivo o han trabajado para el Ejecutivo. La pregunta es, ¿acaso en este proceso de participación ciudadana y control social y de veedurías no había personas con mejores hojas de vida que representen a segmentos de la población y que por no ser funcionarios del Ejecutivo, por no tener amistades con el Ejecutivo, ni se presentaron? Entonces,
se puede hablar en términos de transparencia y honestidad cuando las principales funciones del Estado, de superintendencias, de todos los órganos de control. Entonces yo digo, a ver, si la democracia se está pensando en esos términos, entonces resulta que un grupo de personas que pensamos la democracia en otros lados, o sea, terminamos siendo locos. Indudablemente habría cosas que habría que poner en otro costado, pero nadie discute que ha habido inversión social, nadie discute que en términos de porcentaje, en cuestión de proforma presupuestaria, es evidente lo que ha pasado en términos de seguridad social, en términos de ampliación de crédito hipotecario, que por cierto algunos dicen que están comprometidos con el proyecto, pero con el proyecto hipotecario. Sí, está hipotecado el futuro. Y la pregunta hay que defender el trabajo. Y la pregunta que digo es, si tan legítimo, tan válido era el discurso del presidente defendiendo esta confrontación porque decía que la política no es el consenso, entonces, ¿por qué hay tanta sensibilidad cuando la gente opina diferente? Claro. Si esto es legítimo y es válido, yo creo que la democracia es pluralidad. Yo, por ejemplo, seguramente saldremos con David de aquí, nos daremos un abrazo, él me invitará a algún yo le invitaré. Claro, bueno, pero no hay ningún motivo porque pensemos distinto. O sea, no hay por qué perseguirse, ni por qué empujarse antes de entrar al ascensor solo porque pensemos diferente. Y yo cada vez que leo el plan fundacional de Alianza País, ¿no es cierto?, que fue oleado, bautizado, sacramentado por todas esas mentes brillantes de la Revolución Ciudadana, hay un párrafo que habla de la Revolución Democrática, y cuando habla de la Revolución Democrática toma en cuenta 3 aspectos. El primer aspecto, que no va a haber un caudillo o no se va a personalizar la política, cosa que no ha ocurrido. Segundo aspecto, que sí va a fortalecer un sistema de partidos cuando hemos visto que hay un partido hegemónico. Tercer aspecto, que se va a auspiciar una participación auténtica, y cuando vemos la conformación de todos los organismos del Estado, digo, ¿y dónde está la participación ciudadana? David, aquí hay una cosa. Me parece que los izquierdistas que promovieron la llegada del presidente Correa, que no es de izquierda de ninguna manera, uno lee los discursos y dice, o lo que dice los sábados, sabe que de izquierda tiene la mano. La mano izquierda porque tiene las 2 manos, ¿no es cierto? Pero estas cosas que señala César, que podría decirse, oigan, sí, el papel aguanta todo, ¿no? Pero ya en el ejercicio, ¿no será que se pusieron al servicio del gobierno algunos que bolcheviques de último momento que quisieron ver el Estado como el gestor de todo, incluso el gestor de la igualdad? Bueno, sí, yo creo que hay de eso, ¿sí? Es decir, digamos, del Estado. Porque, a ver, en el fondo, y esto, yo creo que la ideologización de la que hablo hace un momento, lo que está mostrando es que en la vida nuestra, como sociedad, están, por un lado, las lógicas del capital, digamos, y de cómo funciona la economía, y por otro lado, la lógica del Estado. Y el único modo de controlar esas lógicas del capital es una intervención del Estado. Porque el capital tiende a ser lo más antidemocrático del mundo, ¿no? Me acuerdo siempre de esta expresión del buen Marx que decía que vivimos bajo la dictadura del capital. Claro. O sea, de que así funciona el mundo moderno. Pero si el capital se pasa a manos del Estado, deja de ser capital porque está en manos del Digamos Estado. Que esa es y en el Estado muy buena pregunta que se ha discutido muchísimo desde hace como 100 años. Pero sí, pero de todas maneras yo creo, es decir, es esta famosa idea del capitalismo de Estado, por ejemplo, ¿no? Hay quienes dicen que inclusive el socialismo real no era otra cosa que capitalismo de Estado, que no era tal socialismo. Y eso sería bastante más radical que lo que ahora se está haciendo aquí. Pero hay que tener en cuenta que el capitalismo de Estado también era el Estado keynesiano, el que permitió el mejoramiento de las clases trabajadoras en Europa y Estados Unidos, una sociedad menos desigual, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí hay una ventaja, una ventaja en este tipo de intervención. Ahora, yo, sin embargo, quisiera decir que yo creo que, porque además César dijo un montón de cosas y quisiera mencionar un par y es que hay relacionarlo tanto, con 10 años. Y una hora no avanza. No avanza, sí, David, por favor. Entonces, y es esto, porque a mí siempre me ha llamado la atención, y con todo lo delicado que es el tema, esto de que el gobierno persigue a quienes opinan distinto. Y yo ahí sí discrepo de esa visión. Es decir, y aclaro una cosa, yo no estoy de acuerdo con lo que el gobierno hace. Es decir, me parece que judicializar los temas social, judicializar la protesta, judicializar
sobre todo las opiniones contrarias, judicializar a periodistas, judicializar a eso, me parece, yo con eso no estoy para nada de acuerdo, me parece que es bastante torpe y estratégicamente inclusive es torpe en términos políticos, y eso no ayuda a la democratización. Pero asimismo yo creo que sí hay que precisar una cosa, el reclamo permanente, sobre todo a Correa, no sé si de otros funcionarios, pero sobre todo a Correa, no es porque opinen distinto, es porque mientan y lancen acusaciones falsas. Y si ustedes ven, todos sus reclamos tienen que ver con eso. Y eso, digamos, sí es una... Pero es que él se ha graduado de dueño de la verdad, David. Pero es que no es, por ejemplo, a nosotros nos ha hecho cadenas nacionales. A nosotros nos ha hecho cadenas nacionales diciéndonos cualquier cosa, cuando aquí lo que ha dicho, y le toleraron al fulano tal que diga tal cosa. Y yo digo, por ejemplo, digamos, eso es excesivo. A Fernando Villavicencio, cuando denunciaba desde hace 2 años el tema petrolero, ¿cuántas veces no lo descalificó y no nos descalificó a nosotros por permitirle que denuncie esas cosas? De acuerdo, eso puede ser excesivo, pero digo ahí, eso no ha llevado a judicialización o cosas. Y el tono del lenguaje, no es tanto la opinión distinta. Es más bien esto, y que creo que sí nos ha afectado. Yo veo eso en distintos espacios. No es un problema solo de la prensa, no es un problema solo de los medios de comunicación. Yo lo veo en la academia. El nivel de análisis académico ha bajado a nombre de los posicionamientos políticos. Me parece que ahí tenemos un problema central, que es la democratización de la sociedad. No es solo responsabilidad del gobierno, de Correa, sino también de todos la nosotros. Tolerancia que tengamos. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos conversando. Está con nosotros David Chávez y César Ulloa, 2 catedráticos universitarios con 2 visiones, y vamos a seguir descubriendo. Ya les vamos a preguntar sobre los binomios de inmediato. Ya volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Ayer no tuvimos el programa justo por estas cosas técnicas, lo que nos retrasó un poquito ahora el regreso al diálogo. César, aquí hay dos formas de ver el país, ¿no es cierto? Una que a veces parecería desde la indignación de lo que uno piensa hasta el cumplimiento de determinadas cosas que también otros piensan y que dirían, ahora sí se hizo esto. No, yo soy de los que milité en un partido, me expulsaron por decir lo que pensaba, y uno podría decir, no me fue bien. No me fue bien porque seguí pensando y diciendo, y logré hacer cosas de eso, ¿no? ¿Cómo se logra hacer un partido político cuando toda la gente, o militar, cuando todo el mundo dice que hacer política es casi de delincuentes? A ver, una de las Contando cosas, todo lo que hemos dicho. Una de las cosas que se debería entender es que ningún partido político debe en estricto sentido auspiciar el pensamiento único. Ya. Un partido político agrupa una pluralidad
de perspectivas y posiciones sobre la base de un manto ideológico en el cual todos tienen cierto sentido de unanimidad. Por eso a mí me admira, ¿no es cierto?, que muchas de las veces, en eso sí la prensa sobredimensione, que hay fracturas, que hay disputas, que hay contrastes en los partidos, cuando esto es lo consustancial un partido político. Me parece que un partido político debe alentar y alientar, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la expresión plural de los criterios. Y lo otro, yo creo que se debe revisar en los partidos políticos los mecanismos de democracia interna. Alguien indudablemente con una mirada muy jurídica dirá que sus mecanismos están en el Código de la Democracia, pero yo creo que deberíamos rebasar lo que dice el Código de la Democracia y actuar con bastante honestidad en función de quienes deben, de alguna manera, ¿no es cierto?, flexibilizar el Código de la Democracia. Lograr el tema de la representatividad, porque fíjese, yo como ciudadano siempre me pregunto lo siguiente: ¿será acaso que las personas que están conformando las listas de cualquier partido político logran, después de ser electas, representar todos los intereses que como ciudadano tengo? Es bastante complicado. Claro. Yo lo que he podido ver durante estas 2 semanas que han sido agitadas para los partidos y movimientos, la crisis en cuanto a la definición de lo que supone un liderazgo en democracia con una calidad de representación. Y por cierto, yo no desmerezco el derecho legítimo que tienen las personas a ser electas, pero a mí me parece que deben haber unos mínimos en democracia. Yo quisiera, por ejemplo, conocer qué opinan o qué criterios tienen en cuanto a diseño de leyes y en cuanto a lo que supone fiscalizar a las personas que pasan del reality show a tratar de pretender una curul en la asamblea. Una chica dijo que estaba estudiando las 7 constituciones que... Terrible. Además que hay una cosa que tan a menos viene la política, o tan a menos se ha venido a la política por parte de quienes lideran los partidos, porque esto es una cuestión de quienes lideran los partidos, que creen que se debe escoger a los candidatos por ciertas cualidades físicas, total, estéticas, y creen que se debe armar un curso vacacional de 3 semanas y meterles en 3 semanas a los candidatos temas constitucionales, económicos, de relaciones internacionales, de comprensión de la... Eso no funciona en ningún lugar. Entonces yo creo que la ciudadanía en democracia tiene la capacidad de asumir el ejercicio del voto para refrendar lo que se ha hecho bien, para castigar a quienes no merecen, ¿no es cierto?, tener esa representación, y también para dar una oportunidad a quienes tienen capacidades y posibilidades y pueden renovar la política de alguna manera. Lo otro, a mí me parece que es importante lo que dice David, hay que volver a la discusión ideológica. Sí, ¿no? A mí me parece que la política, con estas presentaciones de cuadros en las 2 últimas semanas, han vaciado lo que la política debería ser. Creo que se debería discutir en términos de principios, en términos de valores, en términos de perspectiva ideológica. Pero eso no es lo políticamente correcto, que no está de moda. Pero es que yo creo que si eso no es lo políticamente correcto, indudablemente vamos a tener, ¿no es cierto?, en el Congreso una disputa entre algunos miembros de la farándula y no realmente entre gente que haga... O sea, nos van a llenar lo que se suele decir, David, de circo, pan y circo. El problema va a ser que pan no va a haber, pero circo posiblemente sí. Y yo me preguntaba, ¿será tan dramático que Tico Tico sea candidato o que la jueza haya sido jueza? Ahora que hemos tenido esas 2 cosas. La democracia esta, ¿cómo logramos reinventarla y además poner de moda lo que César dice que es políticamente correcto? O sea, es que ahí a mí lo que me llama la atención es esta paradoja que tenemos en general, que es muy, la he visto muy extendida, de que exigimos democracia, pero cuando la democracia se pone en serio, es decir, la democracia es que cualquiera pueda, y ahí nos asustamos. Ahora, yo vuelvo sobre lo que decía antes, es decir, el tema de la democracia es que la democracia se hace con seres humanos, hombres y mujeres concretos, o sea, con virtudes y defectos, es decir, con un montón de cosas. Los mecanismos democráticos tienen que servir para ver cómo las fuerzas políticas, los alimentos ideológicos, la acción colectiva se dirige para ir construyendo una sociedad más democrática, digamos, y de mayor bienestar. Pero
pero eso implica que todo el mundo puede estar ahí. Es decir, yo no satanizo mucho eso. Yo creo que el problema tiene que ver más bien con otras cosas, o sea, es decir, y lo digo por esta razón, o sea, lo digo porque así como vamos a tener a Tico Tico en la Asamblea, hemos tenido a PhD graduados en universidades extranjeras que han destruido este país. Sí. Del uno y del otro lado, además. O sea, es decir, y han destruido este país. Es decir, esa visión aristocratizante de que tienen que estar los educados y no sé qué. No, a mí no me parece que ese es el problema. Lo que hace que esto no sea en todo sentido democrático es que esta gente no viene de procesos de formación y acción política, que eso es otra cosa. Porque uno diría ahí, por ejemplo, ¿cómo no voy a querer que dirigentes indígenas, que dirigentes sindicales, que dirigentes juveniles de las universidades, que se dan el trabajo de jugársela por la democracia, que no han ido a luchar, ni a correr, ni a lanzarse en boyas, ni cosas por el estilo, tengan menos posibilidades en la democracia que aquellos que están en este reality show? Pero claro, pero yo diría algo más inclusive en torno a esto, es decir, a mí no me molestaría que sea una estrella de televisión si es que está haciendo acción política. Claro. O sea, podría ser Tico Tico, podría ser la presentadora o la señora que hace farándula. Sí. Pero ¿qué tal si sale de la farándula y tiene un grupo político en el que está haciendo activismo de algún tipo y tiene experiencia en la acción política? Y tiene una visión de país. Y tiene una visión de país. Porque esa visión se construye no necesariamente con una formación académica, sino en la acción política. A veces lo que menos tienen los actores políticos de las sociedades son formaciones académicas. Claro, Lula ganó las elecciones con un montón de dirigentes, no les ha ido bien. No les ha ido bien en términos de respuestas, han sido fáciles de corromper. Nos ha pasado a muchos dirigentes aquí, les hemos visto fracasar. Pero claro, de ahí va a analizar a que como es democracia todo el mundo tiene, la democracia no tiene también unos límites y unas formas que cumplir. Yo no sé si límites sí, pero no creo que el límite tenga que ser esto de entonces exijamos PhD o maestría o especialización en leyes. Porque además, en una asamblea, sino de académicos, un yo no me lo imagino, claro. Pero, o sea, yo añadiría solamente algo más ahí, que, o sea, digo, el problema lo que a mí me parece es que ahí tendremos que posicionar bien el problema de la democracia. Me parece que ahí el problema es, por un lado, esto, es decir, no hay espacios donde la gente pueda formarse políticamente y hacer acción colectiva. Ahí es donde faltan las organizaciones políticas. Y ahí es donde las organizaciones no están respondiendo. Y el otro problema es que deben haber mecanismos institucionales que controlen las prácticas que gente que no viene de ahí se ven a una lógica equivocada. Y yo solo quería mencionarlo por esto que decía César sobre los casos de corrupción que están reventando. El problema no es que haya casos de corrupción, es decir, eso lo va a haber en todo lado. Justamente por lo que decía, esto de son seres humanos. Y yo trato siempre de ponerme en ese plano de si yo estaría en esta situación, ¿qué haría? Capaz que peco, digo, a ratos, ¿no? Y el problema no es mío, porque el problema no hay que ponerte en petrodor. No hay que poner la tentación al lado. Entonces. Digo porque el problema no es moral individual. El problema es que haya mecanismos institucionales que si a mí se me ocurre pecar, me caigan encima con todo. Exacto. Y ahí, pero que no haya pero ahí la institucionalización no ha funcionado porque el que debe caerte tiene los mismos vicios del de acuerdo, pero por ejemplo el fiscal, y ahí yo ya doy mi posición, digo, el fiscal no tiene autoridad moral para ir a decir algo sobre los papeles de Panamá o sobre si hay proyectos que él cuando era ministro los han continuado haciendo. Y yo con eso estoy de acuerdo. Y solo hay un breve comentario sobre eso. Estoy de acuerdo con eso de que a mí el fiscal me parece que debe renunciar. Así de claro. Cuando saltó el escándalo, debió renunciar. Pero sin embargo, porque ahí también, insisto, no pasa por las moralidades individuales de las personas, sino por la construcción institucional colectiva. Yo no pero ahí lo colectivo ha sido defendiéndole al fiscal. Sí, pero de todas maneras a la gente Petrobras, y ahí además, digo, esto funcionó a medias. Dejaron que el pez gordo se vaya, pero la institucionalidad del Estado funcionó para... yo no recuerdo gobierno alguno en donde hayan iniciado una investigación cuando salta un escándalo de corrupción como este. ¿Ah, sí? Yo te doy uno, por ejemplo. Un gerente de Petroecuador usó el avión para irse de Quito con la familia a Salinas y le costó el cargo. No tenía ni idea. Veamos solo en Petroecuador. Cuando hicieron el oleoducto, 3 ministros fueron a juicio político y tuvieron que explicar. Entonces, hasta ahora,
un solo ministro, un solo gerente ha ido a explicar algo. Primero, por dos razones simples. Porque no sabemos qué contratos han firmado. No, de acuerdo, y hay problemas con eso. Sí. O sea, sí. Y entonces la institucionalidad ahí y la transparencia y eso es una deuda pendiente, ¿o no? Yo digo, ha funcionado a medias. Ese es mi punto, pero creo que no es que no ha funcionado. Es decir, tenemos funcionarios presos, tenemos un proceso ahí, y aunque los otros se fueron. Es decir, por eso digo, está funcionando a medias. César, a veces se va un poco, yo diría, banalizando incluso esta capacidad de escandalizarnos. O sea, dicen, ya conseguimos $1 millón que ha tenido ahí y vamos a juzgarle, ¿no es cierto? El 1 millón, no, el problema no es 1 millón, sino que han sido 300.000 millones de dólares los que se han manejado y no hemos podido, cuando digo no hemos podido como sociedad, tener una verificación hasta para aplaudirles si es necesario, ¿no? Por eso yo decía que la democracia en este periodo pasa por una grave crisis. Y parte de ello es la arquitectura institucional que creó esta figura del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que carece de toda legitimidad. Algunos dirán, es que los ecuatorianos con el 80%... No, a ver, un ratito. Una cosa es que hayamos votado por una arquitectura y otra muy diferente es cómo se nombró a las personas que ocupan los cargos, cómo han ejercido eso, incluyendo el fiscal actual. Entonces yo creo que estamos en una cuestión bastante compleja, porque a mí me ruboriza tanto que una persona se lleve $1 que no le corresponde como 300.000. El acto es el robo. Ahora, volviendo a lo que ustedes planteaban, yo creo que efectivamente el tema de la asamblea no es un asunto de carrera de títulos académicos, pero sí creo que se debería considerar algo que a mi modo de ver es esencial. ¿Qué es un político? ¿Qué le hace a una persona política? ¿Qué le da credenciales a un sujeto para que se presente y asuma un cargo de representación? Porque claro, visto lo que ha sucedido durante estas 2 semanas, me parece que no es un tema de estética, no es un tema de modelos o de metrosexuales, es un tema de ética. No es un tema de títulos, es un tema de méritos. Claro. ¿Y cuáles son los méritos? Primera, unos máximos éticos, es decir, gente que sea incuestionable. La segunda, que tenga cierto sentido de capacidad probada en lo que va a hacer. Alguien dirá, no es que los asesores resuelvan todo, entonces no votemos a legisladores y votemos a los asesores. Y la otra cosa que me parece importante es que deben haber efectivos actos de rendición de cuentas. No solo con el hecho de presentar una declaración juramentada de bienes al inicio, a la mitad o al final, sino que la rendición de cuentas debe ser en todos los actos que el funcionario público cumple. ¿Por qué? Porque una persona que decide ser público renuncia inmediatamente a su vida privada. ¿Por qué renuncia? Porque la gente mira en el funcionario público al ejemplo. Él es el ejemplo. Entonces, si el presidente grita, patalea, chilla, insulta, ofende, lo normal es eso en el lo más seguro es que el ministro repita, lo más seguro es que el subsecretario repita, lo más seguro es que la jueza repita, lo más seguro es que el niño repita. Entonces, lo que debemos buscar es figuras, sin entrar, ¿no es cierto?, a un tema moralista de que vamos a escoger a los mejores, pero yo creo que sí deben haber un mínimo de cosas. Yo creo que en el Ecuador, en los más de 15 millones de personas, yo estoy más que completamente convencido que habrán más de 137 personas honestas, serias, con capacidad probada. El tema es por qué no quieren entrar. Claro, ¿por qué esa gente no quiere entrar? ¿Por qué no quiere entrar? Porque tal es el peso del sistema, como decía David, tal es el peso de la sociedad, que resulta que, ¿no es cierto?, el tonto, digamos que el vivo vive del tonto, y es así. Entonces ahí habría que cambiar y reconsiderar algunas prácticas. Y el tonto sí tiene trabajo. Para no decir vive de su trabajo, si es que tiene. Ahora, ¿cuál es mi mensaje? No final. ¿Cuál es mi mensaje? Que la gente no debe votar el voto. El voto no debe ser un mero acto donde la gente piense que cumple un domingo, ¿no es cierto? Sino que el voto tiene que ser un voto de rebeldía. ¿Y cuál es el voto de rebeldía? Escoger a las personas que cumplan con eso, y que no nos dejemos marear por el tema del marketing electoral, por el tema de la cosmetología, sino que la gente discuta planes, propuestas, analice, evalúe
y que no miren a la política como algo dañino. La política es necesaria. Si no tenemos una decisión política, ¿qué va a pasar de aquí a 4 años? A ver, yo les voy a plantear una cosa. O sea, lo que tenemos es esto, los 8 binomios, ¿no es cierto? 4 se dice plataformas, 4 plataformas un poco más visibles, más estructuradas, que estaría la del gobierno, que es el licenciado Moreno y el vicepresidente Glass, el señor Guillermo Lasso con Andrés Páez, la señora Cintia Viteri, la doctora Viteri con Mauricio Pozo, el general Moncayo con la señora Montserrat Bustamante. Esos 4 son más o menos, ahí está Dalo Bucarán con Ramiro Aguilar y 3 más, el doctor Pesantes, Espinel. el señor Espinel y se me va uno, pero en todo caso, las 4 plataformas grandes, ¿ustedes creen que o de los otros 4 podría salir uno, esto que tenemos? ¿Cómo escogemos al presidente? En virtud de la continuidad, David, de que este es el proyecto, como diría César, el proyecto hipoteca, y por lo tanto hay que estar 10 años más para cumplir los 20. Todavía falta pagar la mitad. ¿Cómo escogemos? ¿Qué luces le damos? Esto es lo que hay, no hay más. Efectivamente. Sí. O sea, yo creo que, a ver, una primera idea que habría que tener en cuenta es que ha habido una especie de corrimiento político en términos ideológico-políticos. Es decir, todos los actores se están corriendo un poquito a la derecha. Es decir, a veces no tanto, un poquito. Entonces, un poco el panorama está por ahí. Es decir, ahí es donde habría que ver. ¿Qué es lo que yo creo? Es decir, me parece que lo que la elección va a significar es la posibilidad de... lo que yo rescato del proceso del correísmo, es decir, mantener, no otra cosa. Yo no creo, dado como están dadas las cosas, yo veo bastante difícil que esto pueda avanzar más. Mantener lo que se ha avanzado, sobre todo en recuperación del Estado y políticas redistributivas, más que nada, ¿sí? Y para mí es mantener, o sea, la posibilidad en ese plano va a ser mantener más o menos lo que hemos logrado y la inversión social y lo que sea, o empezar el desmantelamiento de esas políticas. Entonces, me parece que las alternativas de Viteri y Lasso son precisamente iniciar un desmantelamiento, además de un desmantelamiento feroz y salvaje de eso. Como me decía un amigo argentino, lo que pasa acá con Macri es que esta gente se cansó de ganar tan lento. Y ahora entraron a ganar mucho más rápido y salvajemente, porque con los Kirchner no podían, digamos. Pero los Kirchner se llevaban más de los que se llevaban estos otros. O sea, ¿no? Se llevaron también lo suyo. No sé si más. Pensemos en lo que son las burguesías argentinas. Yo no sé, los Kirchner pueden ser juego de niños y eso no quiere decir que no se hayan llevado su buena tajada. Pero, entonces me parece que el escenario está por ahí. Pero digo, ya en términos más estrictamente electorales, la dificultad que encuentro es que me parece que tanto Cintia Viteri como Lasso, la dificultad para ellos, digo, no para mí es todo lo contrario, la dificultad para ellos es que tienen un tope electoral que no les va a permitir. Y ahí creo que la candidatura que hay que prestarle atención es a la Moncayo, más bien, que es la que ha venido subiendo consistentemente. César, con usted terminamos, tenemos ya mismo una cadena nacional que hay que cumplirla, y entonces es su último mensaje, César. Yo no me arriesgaría a decir que Moreno pasa a la segunda vuelta. Y en esto soy determinante, porque cómo inicia con una fuerza de 70, ahora con menos de 30, con los casos de corrupción que se destapan, con el poder de los jueces y con una serie de cosas que la ciudadanía está mirando con bastante repulsión. Yo creo que habría que mirar si Moreno pasa. Yo estoy ahí dudando porque primero, Moreno no es Correa. Segundo, el candidato le perjudica bastante. Tercero, hay un desencanto económico evidente. Y cuarto, el tema del desempleo está en la calle. O sea, salgamos a la calle. Yo creo que la gente castiga esas cosas. Yo no sé. Y respecto de los otros, podría decir que son propuestas, como dice David, bastante similares en discurso, bastante similares en propuesta. Y habría que ver, en el caso de Moncayo, si logra capitalizar un poco en la costa, de Viteri si logra entrar un poco a la sierra, y de Lasso si logra crecer de lo que está estancado. Bueno, son dos visiones y les vamos a comprometer para luego, ya que conozcamos los planes y programas de cada uno de los binomios, para conversar con dos catedráticos que tienen visiones distintas
a la que a veces me sumo también, me pica, no hay vuelva luego, a mí me gusta esto y nunca lo oculto, siempre lo digo, cuando me invitan a otras partes digo lo que pienso normalmente. Este programa, para volver a revisarlo, estará a su disposición a las 3 de la tarde y nos estamos encontrando, damos paso a una cadena nacional, nos encontramos el día de mañana.